que desde que desde el Antiguo Testamento se había profetizado que el Evangelio de Cristo era para todas personas, tanto como judío y gentil. En Isaías capítulo 2 y versículo 2 dice que sucederá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Notan que aquí en esta profecía que hace Isaías, está hablando que en los últimos días o los postreros días, algo iba a suceder, que la gente de todas las naciones iban a ir a Jerusalén, a Sión, iban a ir allí para ser enseñados acerca de los caminos de Dios. Y luego, aparte de eso, cuando seguimos leyendo de la profecía, también entendemos o leemos de que no solamente iban a ir a Jerusalén todas las naciones de todas las lenguas para escuchar de la ley, pero que después de Jerusalén iban a ir esta gente, o que de Jerusalén iba a salir la ley de Dios o la ley de Cristo, que Jerusalén viene siendo el lugar centro o central, donde los judíos de todas las lenguas, los judíos de todas las naciones, iban a ir en un día especial en el futuro, cuando Isaías profetizó esto, y que de Jerusalén iba a salir la ley a todo el mundo. Entonces, hay que también meditar de que, o pensar o preguntar cuándo sucedió esto. Cuando leemos las Escrituras, para buscar esta profecía, leemos de que esto se profetizó en Isaías 2, Isaías 2, Salmos 2, Joel 2, Daniel 2, y el cumplimiento de esto fue un día muy especial en Hechos 2. Y todo esto que vemos aquí en Isaías, Salmos, Joel y Daniel, todos los capítulos 2, que fue cumplido en Hechos 2, fue en el gran día del Pentecostés. Y creo que la semana pasada uno de ustedes enseñó de esa conversión de los 3,000. Y luego que en Hechos 3 fue tan bueno el sermón de Pedro que se convirtieron como 5,000 más. Y luego fue tan bueno ese sermón, el mismo sermón de acá, que se predicó acá, que ya después Lucas dijo, pues, tanto número de personas que se convirtieron que ya no podía contar. Pero lo que sucedió era de que en Hechos 2, cuando se predicó el evangelio por primera vez, venían judíos de todas naciones y escucharon el evangelio predicado en su propio idioma. Algo milagroso. Y eso nos trae ahora a Hechos capítulo 8, donde en Hechos capítulo 8 vemos de que hubo oposición desde un principio. Ahí en Hechos 2, cuando se predicó el evangelio, donde había gente que se burlaba y estaban diciendo, estos hombres están borrachos, están ebrios. Y Pedro tuvo que defender, no están borrachos, lo que ustedes escuchan es lo que se había profetizado por el profeta Joel. Y luego en Hechos capítulo 4, vemos donde la oposición empezó a incrementar hasta el punto donde mataron a, a este, a uno de los 7, al primer mártir, a Esteban.
Y luego en Hechos 8 llegamos ahora acá donde, perdón, en Hechos 8 sí, va incrementando la persecución hasta la muerte del primer mártir. Y luego llegamos aquí a la conversión de los samaritanos. Y los samaritanos eran aquellos judíos que bajo el control de los asirios, estos judíos se habían mezclado, se habían casados con con la gente de Cananea, los cananeos. Ya su sangre no era pura. Entonces lo que vemos cuando estos judíos se casaron con los cananeos, se produjo una raza mezclada que se llaman los samaritanos. Entonces los samaritanos y los judíos, ellos llevaban algo muy similar entre ellos, que tenían o gozaban o compartían parte de la sangre o parte de ser hijos de Abraham. Pero los judíos no querían a los samaritanos por ser de sangre mezclada. Ellos consideraban a los samaritanos como perros, como animales. Y no querían ellos, no tenían nada que ver con los samaritanos. Y los samaritanos tampoco querían muy bien a los judíos. Entonces eso puede leerlo usted ahí en 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. Pero quiero enfocarme aquí con dos grupos de personas. Uno, los samaritanos en sí como un grupo en Hechos 8, versículos 4 al 8, y luego una persona con el nombre de Simón el mago. Y este Simón el mago es también un samaritano, parece ser, que con sus artes de magia, de sutileza y magia, había convencido a muchas personas a que creyeran en él. Pero vamos a leer allí en el versículo 4 y hasta el versículo 8. Hechos 8, versículo 4 al versículo 8. Dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. En Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Noten aquí algunas cosas. La frase así que, esas dos palabras, es una transición de lo que sucedió en versículos 1, 2 y 3, y en especial en el capítulo 7, los últimos versículos del capítulo 7. Así que una transición, pero haciendo conexión. Y también los que habían sido esparcidos. Si recuerdan cuando estaba explicando de que allá en Hechos Isaías capítulo 2, que todas las naciones iban a venir a Jerusalén y luego que de Jerusalén iba a salir la verdad o la ley. Ahora leemos aquí de que así que los que habían sido esparcidos por asunto de la persecución tenían que esparcirse, tenían que ahora regresar a sus casas o irse de Jerusalén. Iban ellos donde quiera que iban predicando la palabra, o sea, el evangelio. Y luego viene este Felipe, uno de los 7 que habían sido escogidos por los apóstoles, perdón, que habían sido escogidos por la iglesia para ministrar las mesas de las viudas, había descendido a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía él? Él predicaba a Cristo. Esto debería traer en mente lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2, cuando dice él, y yo, hermanos, cuando vine a ustedes, yo no vine con palabras grandes, con esas ideas teológicas, sino que yo no quise saber nada entre ustedes excepto Cristo y el crucificado. Y es lo que nos dice aquí que Felipe descendió a la ciudad de Samaria predicando a Cristo. Tenemos que definir qué significa eso. Dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Noten también otras cosas aquí. Estas multitudes unánimes prestaban atención. ¿Qué más quisiera un predicador cuando está predicando que la gente prestara atención y que no estuvieran haciendo otras cosas como cortándose las uñas? Ah, qué bárbaro, qué cosa tan cortándose, bueno, como sea, cortándose las uñas, qué cosa más falta de respeto que uno esté predicando y escuche ahí clic, clic.
o que alguien esté dormido, ¿no? Pero aquí la gente estaba unánime prestando atención a lo que Felipe decía. Y lo que Felipe decía era predicar a Cristo. Y también, no solamente querían ellos oír lo que decía Felipe, pero también estaban ellos viendo las señales, o sea, los milagros que hacía Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y como resultado, había gran regocijo en esa ciudad. Ahora vamos a definir qué es lo que traía o causaba ese gran regocijo en la ciudad. Bueno, vamos a ver esta frase, por lo tanto, en el versículo 3. Como resultado de la persecución, la iglesia se dispersó y los esparcidos anduvieron predicando la palabra. Yo creo que es muy importante que, que nosotros como predicadores tengamos en mente de que por donde quiera que nosotros vayamos, por doquiera, eh, que nosotros vayamos, tenemos una gran responsabilidad de llevar el evangelio con nosotros y compartirlo, pero no solamente los predicadores, ¿verdad? Aquí vemos de que la iglesia, sí, versículo 4, los que habían sido esparcidos, no eran solamente los predicadores, ¿cierto? Eran todos los cristianos que por cuestiones de la persecución, donde quiera que ellos iban compartiendo la palabra. Sentían ellos una gran necesidad de compartir el evangelio. Y yo entiendo de que habrá cristianos que dicen, pues yo no tengo el conocimiento suficiente, no sé cómo hacer. Bueno, no importa. Pero aquí nos dice en el versículo 3 de que estos hermanos lo hacían por necesidad, es decir, porque no sabían qué más hacer, sino de predicar el evangelio. Y noten que ellos hacían esto por asuntos de persecución. ¿Será que hoy en día necesitamos una persecución para sentir la necesidad de compartir el evangelio? Y entre los que predicaban, nos dice la escritura que Felipe el evangelista descendió de Jerusalén a Samaria y predicó Cristo a los samaritanos. Ahora, si Felipe era un judío, él se encargó de predicarle a los samaritanos, quienes estos judíos no realmente tenían mucho que ver con ellos, o si Felipe mismo era un samaritano, que no lo creo, pues le predicó a su gente. El punto es de que Felipe, como evangelista, estaba cumpliendo con su trabajo, con su ministerio de predicarle a Cristo a estos samaritanos. Y noten que estas multitudes en el versículo 6, con una reverencia, una sed, eh, hambrientos, como dijo Cristo cuando llegó al monte en Mateo 5, que vio a la gente como ovejas sin pastor. Esta gente estaba unánimemente atónitos, escuchando todo lo que tenía que decir este hombre y también viendo las señales que él hacía. Entonces yo hago la pregunta, ¿por qué prestaban ellos tanta atención? Bueno, les someto algunas, perdón, les presento algunas razones de por qué ellos estaban prestando tanta atención. Una, porque lo que ellos estaban escuchando era algo nuevo y genuino. Lo que habían ellos escuchado y lo que ellos habían visto eran cosas, pues, que ellos después se dieron cuenta que eran mentiras. Estaban ellos escuchando algo en su pureza. Estaban ellos escuchando
o viendo quizás por primera vez una persona que realmente tenía amor por las almas de estas personas, alguien que realmente tenía interés por ellos. Y luego también vemos que lo que decía este predicador, todo lo que él decía, tenía pruebas por señales, otra vez por señales, por milagros y también por expulsar a los demonios. ¿Sí? Ahora, yo me imagino que si alguien llega a donde yo vivo, a la ciudad donde yo vivo y empieza a predicar, pues quizás yo lo vaya a escuchar, pero yo voy a realmente prestar más atención si veo de que está sanando a los paralíticos, a los cojos y empieza a echar fuera a los demonios, pues realmente voy a estar más atónito. Y es lo que estaba haciendo Felipe. Pero lo que hacía Felipe con estas señales era realmente lo que Cristo le dijo a los apóstoles que hicieran en Mateo 28 y en Marcos 16, 17 al 20, ¿cierto? Noten en primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Juan, amados, no crean a todo espíritu, o sea, a cualquier persona que venga predicando, sino ustedes prueben los espíritus para ver si realmente son de Dios, porque vendrán muchos falsos profetas o muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de probar, de ver si estas personas que nos están predicando, si realmente lo que ellos están enseñando es la verdad. Sí, 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 pues ¿cómo lo voy a probar? Bueno, en aquellos tiempos, antes de que la Biblia estuviera disponible, pues tenía que probarse de una manera. En Marco 16, versículo 17 dice, y estas señales. Sí, Cristo ya estaba para ascender al cielo y tomar su lugar apropiado a la diestra del Padre. Le dice a los apóstoles, vayan o el que creyera y fuese bautizado será salvo, mas que no creyera será condenado. Y luego dice en el versículo 17, y esas señales, los milagros, los prodigios, de tomar serpientes y no morir, ¿verdad? De beber veneno, todos estos milagros, dice, y estas señales los van a acompañar a los que han creído. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, o sea, serán sanados. Noten el versículo 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando, ahí está la palabra clave, confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Y ellos comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Entonces, cuando aquí vemos de que Felipe estaba predicando y haciendo estas señales y la gente los escuchaba, unánimemente estaba escuchándolo y estaban viendo lo que él hacía, era porque Felipe estaba confirmando que lo que él decía era de Dios, era la verdad. De esa manera, él confirmaba que lo que él predicaba era la verdad. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor,
nos fue confirmada por los que la oyeron. Versículo 4. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por los dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, como hemos estado viendo con estos textos, pero especialmente allí en Hechos 8, de que Felipe predicó y pudo confirmar lo que él decía, o sea, probarlo, que lo que él decía era procedente de Dios mediante estos dones espirituales, sanando a los paralíticos y a cojos, expulsando de los demonios. Y yo entiendo que nosotros hoy no vivimos en esa era milagrosa. Y que cuando yo predico, no puedo confirmar que lo que yo estoy diciendo es de Dios por medio de un milagro, por medio de resucitar un muerto o de echar fuera un demonio. Pero sí tengo otra cosa que puedo utilizar para confirmar, o los que están en la audiencia pueden utilizar para confirmar que lo que yo digo es la palabra de Dios. Y eso es la Biblia, lo que tenemos hoy. 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, nos enseña de que todos estos dones van a pasar, pero lo que nunca va a acabar es el amor. Pero tenemos la palabra perfecta. Cuando lo perfecto llegue, entonces todo esto va a terminar, todos estos dones milagrosos van a terminar. Ahora, vamos a Hechos 8, versículos 9 al 13. ¿Cuál fue el resultado de cuando Felipe predicó esto? El resultado fue de que habían dos personas que estaban enseñando. Uno enseñaba la verdad y otro era un charlatán. Y, y es muy interesante esto, ¿no? El charlatán y luego el que predicaba la verdad. Aquí podemos leer versículos 9 al 13. Vamos a abrir las Biblias ahí. Versículo 9. Dice en el versículo 9, hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, wow, este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tantos hombres como mujeres, y aun Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver que las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces, aún este mismo charlatán, Simón el mago, pues creyó lo que él estaba escuchando y lo que estaba viendo. Ahí en Hechos 8:5, cuando Cristo predicó a Cristo, la gente escuchó y creyó la verdad. Cuando Simón el mago predicó, pues también le creyeron a él, pero no porque él predicaba a Cristo, sino porque él era un charlatán. Pero, ¿qué significa esto que Felipe predicó a Cristo? Bueno, lo que significa es de que Felipe predicó lo que es el mensaje del evangelio. Y ese mensaje no ha cambiado desde el Hechos capítulo 2. Y vamos a ver cuál es ese mensaje. Imagino que muchos de ustedes lo saben, pero quizás hay otros que no lo saben. El mensaje de la cruz es este. Para los judíos, Pablo dice que era un tropiezo. Para los griegos, para la gente sabia, pues era una tontería. Y este es el mensaje en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, digamos, hasta el versículo 5. Ese es el mensaje. Cristo, el crucificado,
y la resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio de Jesús. Ahora, quizás algunos o aún ustedes dirán, no, 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 el Evangelio de Jesús es más. No, no lo es. Según Pablo en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5. Esto en sí es el Evangelio del Señor. Ahora, si vamos a hablar de doctrina, entonces hay más que podríamos hablar. Pero en cuanto al Evangelio, estamos hablando de Cristo, su muerte y luego su resurrección. Entonces, cuando viene este hombre, este predicador Felipe, y empieza a predicar a Cristo, es lo que él viene enseñando. Es más, cuando Pablo allí en Hechos, capítulo 17, empieza a predicar, a enseñar y llega a este punto, lo que es el Evangelio, dice la Escritura que muchos se burlaron de él, dicen, que esa es una locura. Algunos creyeron, pero no muchos. ¿Por qué? Porque esto para ellos, los griegos sabios, en su mente, era una locura. Porque ¿cómo es posible que uno que muere y es sepultado puede resucitar? Eso es algo imposible. Pero aparte de esto, cuando Juan el Bautista, cuando él llegó a la escena, ah, no puedo escribir hoy, cuando Juan el Bautista llegó a la escena, él estaba predicando el arrepentimiento y también estaba predicando que el reino estaba cerca. Y luego también Jesús estaba haciendo lo mismo. Aquí está lo de Juan el Bautista en Mateo 3, versículo 1. Y luego también lo leemos en Mateo 4, 17, Mateo 10, versículo 7. Y el reino de Dios o el reino de Cristo significa la iglesia. Entonces, aquí vemos de que el evangelio es Cristo, el crucificado y resucitado. Y luego también hablando del reino del Señor, hablando del arrepentimiento, hablando de la fe, de la obediencia, del bautismo, todo eso está incluido en lo que es el evangelio del Señor, la obediencia. Y cuando esta gente, según leemos ahí en Hechos capítulo 8, cuando ellos escucharon esto y pudieron ver la confirmación, dice que ellos creyeron y fueron bautizados, tanto hombre como mujer. Ahora, ¿con qué fin fueron ellos bautizados? Bueno, leímos temprano, ahí en Marcos 16, y versículo 16, que el que creyere y fuese bautizado será salvo. Ellos lo hicieron para obtener la salvación. Leímos la semana pasada en Hechos 2 que la gente cuando escuchó a Pedro decirles que ellos eran culpables de haber crucificado a Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ellos dijeron, pues varones hermanos, ¿qué haremos? Y les dice Pedro que deben arrepentirse y ser bautizados cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y la respuesta fue que ellos tuvieron fe, se arrepintieron, confesaron y fueron bautizados. Tanto fue o tan fuerte, tan poderoso fue el mensaje, noten, tan poderoso fue ese mensaje del evangelio o de la cruz, como quieran llamarle, que hasta el mago charlatán dijo, oye, yo también quiero estar o formar parte de ese grupo exclusivo que se llama la iglesia. Y la escritura nos dice ahí en Hechos 8, perdón, en Hechos 8,
y que Simón también obedeció el evangelio cuando mostró que él tenía fe, cuando mostró su arrepentimiento, cuando mostró su confesión y cuando mostró su bautismo o se sometió al bautismo, mejor dicho, es cuando este hombre obtuvo su salvación. O sea que Simón el mago hizo lo mismo que los samaritanos para obtener la salvación. Exactamente lo mismo. Ahora, verán en unos momentos por qué estoy haciendo énfasis que los samaritanos y el mago hicieron lo mismo para obtener la salvación. Porque la pregunta ahora que se hace es, ¿estaba realmente el mago convertido? Porque después vemos de que cuando ya Felipe había tenido esta gran experiencia con la multitud de hombres y mujeres y el mago que se convirtieron, que bajaron los apóstoles, descendieron los apóstoles y se unieron a este grupo. Y Simón ve no solamente que se están haciendo milagros, pero el mago ve de que los apóstoles podían pasar los dones a otras personas. Y dice Simón, oye, ¿cuánto dinero les puedo dar para comprar ese poder que yo también pueda darle a la gente esos dones? Y el apóstol Pedro se enojó y le dice, oye, esa amargura está en tu corazón y tú vas a perecer con tu dinero en el infierno. Y Simón dice, no, señor, no, señor, pidan por mí para que esto no me suceda. Entonces dicen los calvinistas que los que son salvos realmente de todo corazón son salvos para siempre y que los que realmente son salvos no pueden perder su salvación. Y si así es, entonces Simón nunca fue salvo. Pero ese es un argumento tan falso. Bueno, es un billete muy falso, perdón, billete, es un argumento muy falso, porque así como Simón obedeció el evangelio, también los samaritanos hicieron lo mismo. Y la salvación de los samaritanos nunca está en cuestión, pero la de Simón sí. Lo que vemos es de que Simón, tan pronto como obedeció el evangelio, tan pronto pecó y cayó de la gracia. Y vemos el ejemplo de que cuando uno que obedece el evangelio y luego cae de la gracia, como uno puede volver al Señor, que no es necesario volver a ser bautizado, simplemente es, bueno, yo digo simplemente, pero no es tan simple, pero lo que es necesario es de arrepentirse, así como el hijo pródigo, arrepentirse, reconocer el pecado contra mi Padre que está en los cielos, arrepentirse de todo corazón, hacer una confesión y luego regresar a Dios, recibir ese perdón de Dios. Y es lo que hizo aquí Simón cuando el apóstol Pedro le dice, tú debes arrepentirse, hay que arrepentirse de esa amargura que está en tu corazón. Entonces, mis hermanos, llegamos a la conclusión de que cuando aquí Felipe le predica el evangelio a los samaritanos, los samaritanos que los judíos no querían, no querían nada que ver con ellos. Jesús no le importa la raza, no le importa nuestros orígenes, no le importa de dónde venimos. Es más, si uno viene de orígenes
de raza mezclada, o si somos de las artes negras, de la magia, o si venimos de borracheras o de prostitución, así como Rahab. Al Señor no le importa de dónde venimos, lo que a Él le importa es el cambio que estamos dispuestos a hacer, y lo que es de más importancia es nuestro fin. ¿Dónde vamos a terminar? Y hay dos opciones: el cielo o el infierno. Y aquí está lo más peligroso, quizás, que yo decido a dónde voy a llegar. Dios me ha dado la libertad de hacer la decisión si voy al infierno o si voy al cielo. Y esto es por hecho de que el Señor Jesús murió en la cruz para que todo aquel que creyere en Él, Juan 3:16, y luego cuando leemos más al fin del capítulo, versículos 20 al 21, y haga su voluntad, podrá obtener la salvación. Y esa salvación es obtenida por la fe, Juan 3:16, por la obediencia, Marcos 16:16, por el arrepentimiento, Hechos 2:32 al 38, y el bautismo. Hay que hacer los arreglos necesarios para obtener la salvación, así como los samaritanos. Y luego, cuando ya seamos cristianos, como dice el apóstol Juan: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Esa es nuestra meta, de nunca, nunca pecar. Es lo que dice Juan: les escribo estas cosas para que no pequen, para que no pequen. Pero si pecan, tenemos a Cristo como nuestro abogado. Y aquí está lo más bello de ser cristiano, que tenemos a Cristo como nuestro abogado, quien, si le pedimos a Dios que nos perdone, nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos la salvación. Hermanos, muchas gracias por su fina atención.